Hoy, el pueblo de Francia se expresó. Nuestro país atraviesa un momento inédito de su historia, marcado por el terrorismo, los sufrimientos sociales y el desafío ecológico. Acudió a las urnas masivamente. Decidió ponerme en la cabeza de este escrutinio. La lucha para ser merecedores de gobernar nuestro país comienza esta noche. Y la ganaremos. ¡Viva la República! ¡Viva Francia! La primera etapa que debe conducir a los franceses al Elíseo ha sido cruzada. Este resultado es histórico. Pone sobre mí la responsabilidad inmensa de defender nuestro país, su unidad, su cultura, su prosperidad y su independencia. Es un acto de orgullo francés, el orgullo de un pueblo que alza su cabeza, es seguro de sus valores y confía en el futuro. Bien, uno de los hashtags de este bonito cuelgue tiene que ver con las elecciones en Francia. Mañana está la definición. Emmanuel Macron, también Marine Le Pen, son los dos candidatos a quedarse con la presidencia de Francia. Tenemos el gusto de poder dialogar con el colega Ignacio Truco, que está en Francia en estos momentos y nos va a dar una visión mucho más cercana de lo que va a ocurrir en las elecciones de mañana, muy importante para Francia y también para el mundo. Ignacio, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Bien, todo bien. Bien, nos pudimos comunicar de Francia muy bien, estamos vía Skype. Un placer realmente poder dialogar con vos, Ignacio. ¿En este momento estás en París vos? No, estoy en Toulouse, en el Toulouse. sur. Perfecto, en el sur. Bueno, más que nada, ¿cómo se está viviendo en Francia estas horas previas a la elección trascendental de mañana entre Macron y Le Pen? Muy tranquilo. Yo no noto una sociedad ansiosa o en tensión ni nada por el estilo. Creo que Francia ya prácticamente procesó esta elección. Ya se habló mucho en la semana, lo que tuvo que ver el debate y de una victoria, al menos simbólica, en lo que fue el mano a mano entre Macron y Le Pen, acerca de que, bueno, sí, Macron va a ser el próximo presidente. Esto parece ya inevitable, ¿no? Sí, parece un hecho y además sorprendió a mucha gente el debate, muchas más personas, al menos en el círculo que yo manejo, que son universitarios, digamos, yo vengo a trabajar a la universidad de aquí, y mucho sorprendido también por el debate, generó cierto impacto, y lo vi también en los medios de comunicación, digamos, que obviamente tienen una relación bastante tensa con Marine Le Pen, que para ellos resulta una amenaza, así lo fue desde el comienzo de la campaña, y remarcaron ciertos rasgos, digamos, violentos de Marine Le Pen. Esa fue la nota que los medios de comunicación masivos tomaron y amplificaron. Ignacio, hay una nota muy interesante que escribiste en La Vanguardia después de las elecciones que se llama ¿Qué pasó ayer? Y que obviamente recomendamos. Y vos marcabas el caso de la socialdemocracia, este declive, que es muy cierto en los hechos puntuales, pero ¿ves algún atisbo de recuperación a futuro o todavía está el cadáver todavía muy tibio para dar un análisis de esa índole? No. De hecho, esta semana hubo reuniones en París. Benoît Hamon convocó a su equipo de campaña, básicamente a los socialistas que quedaron dentro del Partido Socialista, es decir, que no fueron con Macron, que es gente muy importante, digamos. Hay algunos, por ejemplo, economistas. Está Thomas Piketty, que es una referencia a nivel internacional, entre otros, ministros de Hollande que tuvieron un papel muy importante y que no quedaron en el ala, digamos, más liberal del Partido Socialista, que finalmente rompió con el PS y apoyó a Macron en estas elecciones. Este grupo empezó a reunirse de cara al futuro, a una reorganización del PS, que por cierto construyó un programa político que me pareció bastante bueno frente a la elección que se venía que está ocurriendo ahora. Sin embargo, obviamente no tenía chances por otras razones, no solamente por el programa, sino por la credibilidad perdida después de tantos años de cogobernar junto con los republicanos el ingreso de Francia a la globalización o la globalización neoliberal, como lo quieran llamar. Ignacio, buenas tardes para nosotros. Iván Alexis Nordi te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Quería consultarte acerca del fallecimiento, una muerte súbita en las últimas horas de una diputada que apoyaba a Macron. ¿Crees que esto puede tener alguna consecuencia en la elección? Tengo entendido que fue medio un shock para la vida política francesa.
Sí, la verdad que no lo sé. Habría que ver si puede realmente influir en algo. No creo que forme parte de alguna manera del debate político, pero puede ser. La verdad que no lo sé. No me parece que Y puede llegar a influenciar. está bien, y de cara a las elecciones, ¿crees que ya es cosa juzgada y que la mayoría de la sociedad francesa ya lo tiene así asumido? Eh, no, digamos, obviamente sobre esto no hay seguro, digamos, siempre hay chances de que ocurra. De hecho, Le Pen va a ser una muy buena elección. Eh, digamos que en Francia, eso es importante notar esto, en Francia las encuestadoras no hacen un mal papel. Bien, O sea, cosa que en no es lo Argentina mi- no pasa, digamos. En En Argentina, Argentina hay que tener más cuidado. Si se saben leer las encuestas, uno puede tener si uno tiene cuidado, puede tener buena información, pero en Estados Unidos metieron la pata, en muchos lugares metieron la pata, pero en Francia no. En Francia yo más o menos les creo, y sobre todo si uno revisa varias encuestadoras. Y además tienen una política de publicar muchísimo, sus metodologías, la manera en que ellos hacen los ajustes, digamos, por errores estadísticos, los problemas típicos de las encuestas políticas, etcétera, etcétera. La verdad que no es malo y yo relativamente les creo. Y creo que en este caso los valores que se estiman están entre 60 y 40. Si bien hubo unos pequeños errores respecto de las encuestas que venían desarrollándose antes y los resultados finales de la primera vuelta fueron relativamente poco, y ahora creo que de vuelta van a estar cerca, es decir, uno cerca del 60 y otro cerca del 40, más o menos, estamos, algunos puntos. estamos dialogando en Bonito Cuelgue con Ignacio Truco, un colega que está en estos momentos en Toulouse, en Francia. Mañana se desarrolla en la segunda vuelta en lo que tiene que ver las elecciones presidenciales de Francia. Ignacio, te quería preguntar acerca de Macron. Se ha escrito mucho, se ha hablado mucho. A mí lo que me cuesta, y demasiado, y te pido un favor y una ayuda en esto, es cómo se lo ubica ideológicamente a Macron. Porque por un lado lo critican de liberal, de derecha, de centro, los de derecha lo ven como de izquierda. ¿Para dónde lado? ¿Para qué lado enfila Macron? Macron es un liberal, digamos, arquetípico, digamos, un prototipo de un liberal parisino, digamos, es realmente notable porque precisamente, digamos, lo interesante de esta elección es que una persona como Macron y en general el programa político de Macron es un programa político liberal, se haya despegado de la estructura del PS. El PS constituía, digamos, un contrapeso en lo que hace al ingreso y a la supervivencia, a la convivencia de Francia con la globalización. Y hoy en día no, ahora hay un candidato liberal, que ya no necesita para ganar del Partido Socialista. Sí, esa es una de O las sea novedades, digamos, que tiene este ciclo de elecciones europeas. Acerca, más allá de la cuestión ideológica de lo que vos marcás como liberal, otro tema que poco se sabe es sobre su programa económico. ¿Para dónde va a apuntar en ese lado? Más allá de lo ideológico que venimos hablando. Yo creo que va a profundizar el programa de Hollande, digamos. Creo que va a seguir un poco el camino de Hollande, con todos digamos, Hollande cada vez que da un paso lo da con culpa. Creo que en este caso va a ser todo lo contrario. Se va a avanzar sin la necesidad de dar demasiadas explicaciones. A Hollande, digamos, le costó varias crisis políticas, distintos intentos, por ejemplo, la reforma de la ley de trabajo o cosas por el estilo, que van en un sentido de liberalizar el mercado de trabajo, tratar de reducir la cantidad de puestos de trabajo que hay en el Estado, o aflojar algunas restricciones, digamos, en el funcionamiento de las empresas en torno sobre todo al trabajo, que es uno de los temas más preocupantes acá en Europa. Creo que ahora van a ocurrir sin pruritos, ¿no? Eso creo que va a cambiar. De modo que probablemente Europa profundice algunas de las contradicciones que ya viene viviendo, que son las consecuencias sociales de la globalización, es decir, un incremento de la desigualdad en sociedades que son de las más igualitarias del mundo, un incremento de esa población blanca y cristiana, que para mí es importante tener en cuenta eso, que no entra exitosamente en el esquema socioeconómico de Francia,
y bueno, eso va a generar tensiones a futuro. Por eso creo que para el Partido Socialista es una buena oportunidad correrse del cogobierno de la Francia en la globalización y construir una alternativa a eso no neofascista, como en el caso de Le Pen. Ignacio, respecto a otro de los temas que en Francia últimamente ha venido tomando bastante impulso, ¿qué pensás que va a hacer Macron o a tomar como medidas en cuanto al terrorismo y a la seguridad nacional y también a su vínculo, en este caso, con las demás potencias europeas y con Estados Unidos? No, creo que va a seguir más o menos la misma línea que veníamos viendo hasta ahora. Hay que pensar que Francia está en estado de emergencia. Hace más de un año que está en estado de emergencia. Desde Charlie Hebdo hasta esta parte. Y ninguno de los dos, ni Macron ni Le Pen, amagaron siquiera con proponer retirar el estado de emergencia. Un estado de emergencia no dura un año, digamos. Es famosa, no sé si se acuerdan cuando dijo Hollande, Francia está en guerra, digamos. Sí. Esa idea va a continuar plenamente. Creo que hasta probablemente hasta se profundice si las tensiones, digamos, con el terrorismo internacional siguen escalando, ¿no? Ignacio, me parece que no va a cambiar eso. Ignacio, Marine Le Pen trabajó mucho en la campaña en lo que tiene que ver el fundamentalismo islámico. Más allá de esto, lo que veníamos hablando, hablabas de una muy buena elección de Le Pen que puede rozar los 40%. ¿Sentís que es difícil hacer futurología, es verdad, pero que ese es el tope que tiene ella, digamos, del 20 y pico que llegó, del casi 20 que llegó en las elecciones, que de ahí no pasa más esta idea de extrema derecha? ¿Vos decís de acá en adelante? De acá en adelante, ¿ves una posibilidad de crecimiento o crees que ese es el tope que tiene? No, por supuesto que puede seguir creciendo. Puede seguir creciendo. Esto, sí, evidentemente, depende del grado. Yo creo que depende de dos cosas, básicamente. De cuán profunda pueda llegar a seguir siendo la escalada de la crisis socioeconómica y de si hay o no una alternativa creíble, básicamente. Claro. Si la crisis se profundiza y no hay una alternativa creíble, y finalmente se va a elegir a Le Pen en algún momento. En algún momento. Sí, yo creo que va a ocurrir, puede ocurrir. O sea, tranquilamente, pero depende un poco de cuán profunda sea esa crisis. Creo que en el caso de Francia, el riesgo que se corrió de que haya una crisis política del acuerdo, digamos, del pacto en europeo, de insertar Europa en la globalización y comprometer de alguna manera al mundo europeo con Occidente, con el Occidente nuevo liberal o neoliberal, estuvo muy cerca en esta elección. Estuvo muy cerca y realmente se puede ver como posible que eso ocurra, que se rompa ese pacto. Ignacio, para eso supone la crisis económica va a ser decisiva y si no hay una alternativa. Ignacio, te hago la última pregunta y agradeciéndote el contacto. Estamos desde Toulouse hablando de las elecciones de mañana en Francia. Vos planteabas en esta nota en La Vanguardia de qué pasó ayer acerca de las elecciones en Francia, que tanto lo que ocurrió en Francia, pero también con el caso de Wilders en Holanda, digamos, deja una especie de enseñanzas, como un tópico de enseñanzas que deberían ser importantes para pensar la realidad política argentina. Te consulto acerca de profundizar un poco. ¿En qué sentís que haya que analizar desde este lado lo que está pasando en las elecciones, en este ciclo de elecciones europeas? Yo creo que nos ayuda a entender un poco mejor a nosotros mismos de ver cómo efectivamente puede existir un país sin socialdemocracia. Es decir, no siempre hay un partido socialdemócrata. Por ejemplo, Estados Unidos no lo tiene. No. De hecho, únicamente existe en Europa. Y lo que yo intenté mostrar en la nota era que precisamente Francia llegó a un punto novedoso en su historia en donde la estructuración de la discusión política se dio en torno a dos ejes o dos polos, uno liberal y otro nacionalista, y la socialdemocracia derrumbándose en el medio. Eso es una novedad desde la posguerra. Es algo muy parecido a lo que vivimos nosotros en Argentina. Una oscilación permanente entre dos polos que no precisamente son socialdemócratas, sino que por el contrario uno de carácter nacionalista y otro tipo liberal. Uno anclado en la provincia de Buenos Aires y el otro anclado en la capital federal. Sí. Y esa es, al menos, mi lectura general de la política argentina. Sí, es muy cierto y a veces lamentablemente no lo que falta en los medios, el análisis internacional.
a veces como que se lo minimiza y la importancia para tratar de comprender lo propio, lo que ocurre en otros países. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Ignacio, No, una cosita te puedo decir, a mí me parece muy importante, otra de las enseñanzas importantes de esta elección es que ojo con echarle las culpas a la socialdemocracia, ojo con, digamos, con esa moda hoy que hay en día de decir, bueno, la socialdemocracia es traidora, es liberal, etcétera. Es falso, es históricamente falso. Digamos, es muy importante reconocer el papel que han tenido las socialdemocracias, no solamente en la posguerra, sino también en la articulación de Europa en su ingreso a la globalización. Y ahora sí se va a ver qué significa una sociedad sin un partido socialdemócrata organizado, fuerte y electoralmente gravitante. Ignacio, un abrazo grande, lo mejor ahí desde Toulouse y bueno, un placer. Tratando de clarificar y lo que ocurrió y lo que va a ocurrir mañana en Francia. Un gran abrazo. No, gracias a usted, abrazo grande. Bien, estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Ignacio Truco, periodista de La Vanguardia. Hay una nota muy interesante acerca de desglosar lo que tiene que ver las elecciones en Francia y mirándolo también de lo que pasa acá. Nunca nos olvidemos de lo que a veces ocurre en otros países, le podemos dar una interpretación propia en la Argentina. Como siempre lo escuchaste en Bonito Cuelgue.